Estados Unidos vive su mayor ola de grandes bancarrotas en una década. Más de 400 empresas se han declarado en bancarrota en Estados Unidos desde este año 2021. En este video explicaremos todo lo que está pasando en Estados Unidos a detalle y además veremos la crisis del dólar que tiene Estados Unidos y si puede de verdad quedarse en dinero y quebrar un país entero. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos hoy te interesa y mucho. Empecemos. Como ya te había mencionado, más de 400 empresas se han declarado en bancarrota en los Estados Unidos desde comienzo del año. El peor dato desde hace más de una década, con miles de millones de dólares comprometidos de diferentes sectores en terremoto económico que no da señales de amainar, según los analistas. Las bancarrotas han impactado en un amplio rango de sectores este 2020 y 2021, en medio obviamente de la recuperación de la pandemia, pero las industrias centradas en el consumidor han sido perjudicadas desproporcionalmente, indicó la firma S&P Global Market Intelligence en un informe que abarca empresas cotizadas con activos o deuda superior a 2 millones de dólares y 10 millones en el caso de las privadas. Sus analistas Tayeba Irum y Chris Hodgins cifraban en 424 esas grandes bancarrotas acumuladas al comienzo de esta semana, lo que excede el número de tramitaciones en ese periodo comparable con la del 2010 por la crisis del 2008. Hasta finales de este año hay más de 4.200 empresas comerciales de todos los tamaños que se han visto acogidos a la bancarrota. Hay tipos de bancarrota según la ley estadounidense y las empresas comerciales generalmente se acogen al capítulo 11, que les permite seguir operando con un plan de reestructuración de deuda que debe ser aprobado por los acreedores, aunque otras optan por liquidar sus activos y cerrar establecimientos para saldar el pasivo. En total, según el American Bankruptcy Institute, la mayor asociación de profesionales de la bancarrota que informa a los legisladores, hasta finales de este año más de 4.200 empresas comerciales de todos los tamaños se han acogido a la bancarrota del capítulo 11 y su directora ejecutiva consideró que habrá un incremento en los próximos meses. La plataforma Bankruptcy Data, que se atribuye la base de datos más amplia, señala que hasta ahora 46 firmas han declarado deudas superiores a $1.000 millones. Algo más grave que en las últimas dos recesiones. Atención, a estas alturas en 2009 hubo 40 compañías tan endeudadas en su momento de bancarrota y en 2002 solo 25, lo que supondría la mayor magnitud de todos los tiempos. El consejero delegado de New Generation Research, James Hammond, que gestiona esa plataforma, sostuvo en una entrevista con EFE que el shock de la demanda generada por los confinamientos ha acelerado las cosas y hoy en día se escucha hablar de las cadenas de tiendas y restaurantes quebrados. Pero también van a empezar a verse organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, museos u hospitales que no pueden seguir el ritmo o recuperar el ritmo al cual estaban acostumbrados. Algunas de esas firmas ya tenían problemas antes de la pandemia y su llegada no hizo más que acelerar el proceso, sobre todo para las que requerían presencia física, como el comercio minorista, pero los expertos apuntan que la tendencia va a continuar por su debilidad y pese a los préstamos del gobierno de Estados Unidos para proteger el pago de nóminas, esto podría empeorar. Pero te preguntarás, ¿qué pasó con los minoristas y restaurantes en esta etapa de la pandemia? Con más de 100 grandes compañías en bancarrota, el sector más impactado es el consumo discrecional, lo que engloba una veintena de minoristas con nombres históricos como Brooks Brothers, la marca de ropa más veterana del país, Lord & Taylor, que tenían los más grandes almacenes y antiguos, y marcas populares como J. Crew o Annette Taylor. Probablemente el debacle minorista más visible es la tienda de lujo por departamentos Neiman Marcus, que hace poco más de un año abría un establecimiento de 20.000 metros cuadrados en el centro comercial del exclusivo barrio de Hudson Yards en New York, y tras el parón provocado por la pandemia han decidido dejarlo vacío. Esto pasó en el año 2020, pero no deja de ser un dato muy importante a tomar en cuenta en estas épocas. Las empresas de construcción, inmobiliarias y sanitarias y médicas también se encuentran entre las más perjudicadas. Los clientes están y seguirán comprando de manera diferente respecto a antes de la pandemia, anticipó un portavoz de estos conocidos grandes almacenes de moda.
que soportaban una deuda superior a 5.000 millones de dólares cuando se acogieron a la ley de bancarrotas a principios del año 2020. Otras víctimas de la ola pertenecientes a la restauración como NPC International, que operan las franquicias de Pizza Hut y Wendy's, afectados por el cierre de establecimientos, y como en New York por la ausencia del turismo, este ha sido un problema que ha asfixiado a gran parte de los locales comerciales, especialmente en Manhattan. Los siguientes sectores son el industrial y el energético, que abarcan juntos otras 100 grandes empresas quebradas, entre las que destaca Hertz, como ya pudiste haberlo visto si estabas inmiscuido en la bolsa de valores, que estaba especializada en alquiler de vehículos con unos 24.000 millones de deuda. El déficit presupuestario de Estados Unidos ascenderá a 3 billones de dólares este año, mientras que la economía estadounidense crecerá el 7.4% en 2021, su ritmo más rápido desde 1984. Esto lo pronosticó este jueves la Oficina Presupuestaria del Congreso, la CBO en inglés. Apunta a que el déficit será el segundo mayor de la historia de Estados Unidos desde 1945, solo por detrás del registrado en 2020 durante la pandemia, que fue de 3.1 billones. El déficit de este año supondría el 13.4% del PIB y será el triple del registrado en 2019, antes de la crisis derivada por la pandemia, de acuerdo con el informe. La CBO atribuye buena parte del aumento en el déficit al paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares aprobado por el Congreso en marzo, pero tienen en cuenta que esa medida es temporal, por lo que pronostica que el déficit caerá a 1.2 billones en 2022. A largo plazo, el crecimiento de la economía permitirá que el panorama fiscal mejore en Estados Unidos y el déficit acumulado entre 2022 y 2031 será de 12.1 billones, el 1% menos de lo que la CBO había pronosticado el pasado febrero. El déficit menguará significativamente en 2023, cuando no llegará a los 800.000 millones, pero en 2025 empezará a crecer de nuevo y rozará los 1.9 billones en 2031, calcula la oficina. En cuanto a la deuda, se espera que al final de este año alcance los 23 billones de dólares, es decir, el 103% del PIB, un nivel ligeramente inferior al pronosticado en febrero de este año. A partir del año 2022, la deuda bajará ligeramente, pero volverá a subir a partir del 2025 y llegará en 2031 al 106% del PIB, con lo que igualará el récord marcado en 1946 de la mayor deuda en la historia del país, indicó la CBO. Respecto a la inflación, la CBO asegura que subirá drásticamente este año, pero luego se moderará con un aumento del 2.8% para 2021 y un descenso hasta el 2% en 2022. Para luego mantenerse estable hasta 2025. Esta es una proyección similar a la de la Fed, la Reserva Federal. La oficina calcula además que el desempleo caerá del 4.6% este año al 3.6% en 2022, para luego mantenerse estable durante años. La proyección de la CBO sobre el crecimiento económico de Estados Unidos es apenas ligeramente superior a la arrojada este mismo jueves por el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que situó en el 7% el aumento del PIB de este año. En este momento les voy a dejar un gráfico un tanto preocupante acerca del desempleo en Estados Unidos y un gráfico que demuestra que volver a la normalidad toma tiempo, de hecho años. En la crisis de 1929, en la crisis del 2000, en la crisis del 2008, pasaron años hasta que el empleo se pudo haber controlado a niveles normales. Pero extrañamente, desde el 2020 al 2021 ya volvimos casi a niveles normales prácticamente, y eso es muy preocupante. ¿Tienes idea la cantidad de dinero que se ha impreso para que esto ocurra? Y si crees que imprimir dinero no hay ningún problema en ello, pues estás en un error y tienes que ver nuestros videos claramente de nuestra lista de reproducción sobre finanzas personales, que de hecho es gratuito y lo encuentras en este canal. Bueno, personalmente quería separar estas dos cosas, con lo que es el 2020 con lo que es el 2021, para que hagan una comparación. Es muy raro obviamente que se haya recuperado la economía tan drásticamente, pero nunca habíamos tenido hace tantos años una crisis mundial, especialmente de salud, a niveles que se vieron en 2020. La deuda está a tope en Estados Unidos y obviamente tiene un problema California, que ese será el tema del próximo video. ¿Qué está pasando con California y por qué se podría declarar en bancarrota? ¿Y cómo es eso, Luis, que California
puede declararse en bancarrota. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué las empresas se están quebrando? ¿Por qué las personas se están mudando de ahí? ¿Será el tema de la vivienda, que es muy cara, que no hay empleo, etcétera? Lo veremos en el siguiente video. Es muy importante saber lo que está pasando en Estados Unidos, aunque no vivas ahí, porque obviamente las personas que invertimos en la bolsa de valores tenemos que echarle un ojo, especialmente a Estados Unidos y China, para ver sus economías, porque invertimos en varias empresas ahí. Si todavía no has empezado a invertir, pues dale un puñete en la cara a este tipo, suscríbete acá. Acá te voy a dejar la lista de reproducción sobre el curso básico gratis para que aprendas a invertir paso a paso en la bolsa de valores y un video que te puede interesar. Conmigo hasta el día de hoy, espero que mi información sea de valor para ti. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas noches.